Hoy día estaríamos hablando de qué dijo Jesús cuando se refirió a sus discípulos y les dijo que podrían escapar. El discurso del Monte de los Olivos. Este pasaje enfatiza la vigilancia espiritual, la oración constante y la preparación para el regreso de Cristo. Temas centrales en la teología cristiana, donde vemos un énfasis en el poder del Espíritu Santo para equiparnos en medio de las tribulaciones profetizadas. El versículo y lo que Jesús dijo exactamente sobre escapar, lo encontramos en Lucas capítulo 21, verso 36, donde dice así, y leo: Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús dice, velad en todo tiempo, orando que para que seáis tenidos por dignos. ¿Dignos de qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora podemos revisar en el diccionario Vine, usted puede encontrar el significado de escapar o las palabras. Hay 3 palabras distintas que utilizan en la Biblia para decir escapar. Por ejemplo, la primera es feugó, que significa huir de, escapar fuera de. También se traduce con el verbo escapar en Mateo 23:33 y en Hebreo 12:25. La segunda es apofeugó y significa huir fuera de. Se usa en 2 de Pedro 1:4, donde dice habiendo huido. En 2:18 dice habían huido y del 2:20 habiendo escapado. Y la tercera palabra es ekfeugó y significa huir fuera de un lugar. Se dice de presos en Hechos 16:27 cuando se habían ido de la cárcel, de los hijos de Esceva huyendo del endemoniado en 19:16, de la huida de Pablo en Damasco. ¿Se acuerda usted en 2 de Corintios 11:33 donde Pablo tenía que escapar porque lo querían matar y huye, lo descuelgan desde la muralla en un canasto hacia abajo? En otros pasajes se usa acerca de los juicios de Dios, cuando las personas escapan del juicio de Dios. Entonces, cuando el Señor está diciendo claramente que sean tenidos por dignos de escapar, aquí Jesús insta a sus discípulos y a nosotros a estar alerta, a orar continuamente para ser considerados dignos de escapar o de evitar todas estas cosas que están por suceder. Estas cosas se refieren a los eventos catastróficos descritos en los versos anteriores, esto de las guerras, los terremotos, la hambruna, las persecuciones, las señales en el cielo y la tribulación que sucederá en la segunda venida de Jesucristo. Quiero que leamos muy bien esto porque es realmente importante poder entenderlo. Por eso que quiero leer Lucas capítulo 21, desde el verso 17 al 31. Es necesario leer toda esta información para poder comprender bien el contexto de lo que estamos diciendo. Dice así, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad, que no os seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis tras de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero primero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambres y pestilencia. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre.
y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes qué habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella vayan, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irán sobre todo este juicio, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida por causa del bravido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, y viendo que sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. Desde una perspectiva cristiana, esto no es solo una advertencia literal sobre los juicios finales, sino un llamado a la santidad y a la dependencia del Espíritu Santo para ser raptados o preservados espiritualmente, evitando la ira divina, similar a como Noé escapó del diluvio o Lot de Sodoma. Jesús enfatiza que el escape no es automático, sino que requiere de oración y vigilancia para estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, presentarnos ante Él en su regreso con integridad y victoria. Lo que Jesús dijo exactamente sobre escapar es que debemos orar para tener la fuerza o dignidad de escapar de todas estas cosas, implicando una liberación divina de las calamidades inminentes, no por méritos propios, sino por gracia a través de la fe activa. La palabra griega usada traducida como escapar en este versículo es el verbo griego eukpefeugo, pronunciado aproximadamente ekfeugo, que aparece en la forma infinitiva ekfeigein en el término original. Su significado principal es huir de, escapar de o evitar huyendo, connotando una salida decisiva, milagrosa, de un peligro o juicio, como buscar refugio en la huida. Este término no implica solamente una salvación física, sino también una espiritual, escapar de la condenación o de las consecuencias del pecado y del caos final. Otras partes del Nuevo Testamento donde se usa la misma palabra es, según el libro de el Stronghold, podemos ver aquí la palabra, aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, siempre en el contexto de escape de peligro, juicio o amenaza. Aquí la lista con referencia a un breve contexto utilizado en la Reina Valera para considerar. Vamos a ver unos pequeños versículos donde se usan esta palabra. En Hechos 16:27 dice: y el carcelero, despertando de su sueño y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, es decir, eufeugó. Aquí se refiere a la suposición de que los prisioneros no habían escapado físicamente.
En Hechos 19:16, y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron, es decir, enfugó de aquella casa desnudos y heridos, escape físico de un ataque demoníaco. En Romanos 2:3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás, es decir, enfugó del juicio de Dios, escape del juicio divino por hipocresía. En 2 Corintios 11:33, y por una ventana fui descolgado del muro en un canasto y escapé, es decir, enfugó de sus manos. Pablo escapa físicamente de perseguidores en Damasco. En 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí, como los dolores en la mujer de encinta, y no escaparán. Efugó. En el contexto escatológico, los incrédulos no escaparán de la destrucción súbita en los tiempos finales. Y por último, en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos? Es decir, ¿cómo efugó nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Advertencia sobre no escapar el castigo por negligir o tener negligencia y la salvación de Cristo. Bueno, estos usos de efugó a menudo implican un escape milagroso o por intervención divina alineado con la fe en Cristo Jesús, la protección natural del Espíritu Santo en los tiempos de la prueba, ¿cierto? Bueno, vemos acá entonces que el Señor estaba hablando a sus discípulos hace 2000 años atrás, a los judíos, sobre todas las cosas que iban a venir desde ese tiempo hasta el tiempo del fin en el que estamos hoy. Y primero les habla al revés, primero le habla de los primeros tiempos, de los sufrimientos futuros que ellos no iban a sufrir. Y después dice, pero vosotros preocupados más bien porque serán encarcelados, serán llevados a sinagoga, como así ocurrió, serán azotados, serán perseguidos por causa del nombre de Jesucristo. Bueno, específicamente está hablando, no olvide usted que el Señor Jesucristo, en su ministerio, tenía que abarcar dos pueblos distintos, los judíos y los gentiles. Tenía que abarcar dos testamentos, el Antiguo Testamento que él iba a cerrar en ese instante cuando fuera a la cruz, y el Nuevo Testamento que iba a entregar a su pueblo, que enmarcaba todo lo por venir. Entonces el Señor a veces habla específicamente para los judíos, porque los judíos tienen sus promesas de parte de Dios, y de la iglesia que él iba a formar, porque la iglesia también tiene sus promesas que Dios le dio. O sea, son dos pueblos, son dos promesas distintas. Por eso que a veces el Señor cuando habla, entrelaza los dos pueblos, porque para él los dos pueblos son uno solo. Somos sus creyentes, somos sus hijos, los que le seguimos, los que creemos en él. Pero él tiene que hacer la diferencia entre uno y otro, porque uno pasará por una cosa y el otro no. ¿Me entiende usted? Entonces aquí el Señor está hablándole a los judíos lo que le toca a ellos por pasar, que serían la gente en primer lugar, la que está viviendo, a la que a él le está hablando directamente en ese momento, es decir, a los apóstoles y a todo el resto de seguidores que tenía el Señor, que iban a ser perseguidos, como fue Pablo, como fue Pedro, como fueron, de hecho, de los 12 apóstoles, 11 murieron asesinados por persecución. Entonces él les dijo lo que le iba a pasar a ellos, pero también hablando del futuro, de los días en que estamos viviendo hoy, el Señor comienza a hablar no directamente, pero hace referencia prácticamente a los cristianos, a sus seguidores que estamos en el tiempo final, al final de los tiempos. ¿Y quiénes son esos? Esos somos nosotros, los cristianos. Entonces él hace referencia de que si nosotros estamos alerta, vigilantes, orando, vamos a ser dignos de escapar de qué cosa, de todo lo que él habló ahí,
de los terremotos, de las pestes, del bravío del mar, de la tribulación. El Señor Jesucristo aquí hace referencia que va a haber un grupo que Él va a considerar dignos de escapar de todas esas cosas que Él acaba de decir, y eso hace referencia a un grupo de gente que va a escapar, que no va a ver la tribulación. Hoy en día hay muchos que ni siquiera creen en el arrebatamiento de la iglesia, a pesar de que Pablo habló y predicó y dejó escrito sobre el arrebatamiento de los creyentes y nuestra reunión con Jesús en las nubes del cielo. ¿Para qué en la segunda venida el Señor va a arrebatar a su gente hasta la venida del cielo si después los va a hacer bajar igual? No tiene constancia, ¿me entiendes tú? En la segunda venida de Jesucristo a la tierra van a haber un montón de personas que van a quedar vivas, van a estar vivas viviendo en el cuerpo que el Señor va a salvar en el juicio de las naciones, donde va a apartar a esas personas. ¿Se acuerda? A la izquierda va a poner a los cabritos y a la derecha a las ovejas. ¿Se acuerda usted? Entonces a esas personas Él las va a meter a vivir al reino milenial de Jesucristo. Y a los otros los va a mandar, por supuesto, al infierno. Pero en el arrebatamiento es distinto. En el arrebatamiento hay una resurrección de todos aquellos que han fallecido y se les va a poner un cuerpo idéntico al que tiene el Señor, y a nosotros nos va a transformar, si es que nos toca vivir en aquel tiempo, y nos va a reunir junto con Él en las nubes del cielo, y de ahí partiremos al tercer cielo, al tribunal de Cristo. El Señor hace referencia al arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé por qué hay algunas personas que tienen muy buena teología, que hablan de ciertas enseñanzas bíblicas muy bien, muy acertadas, muy apegadas a la Biblia como corresponde, y me extraña que no puedan ver que el Señor va a sacar a su iglesia del mundo antes de que venga la ira de Dios, porque la iglesia no puede vivir la ira de Dios, porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cómo Cristo la va a castigar? ¿Te das cuenta? Bueno, espero que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera y Maranata.